el anticristo. Es conveniente que ahondemos un poco más en lo relacionado con nuestra psiquis. Hemos platicado mucho sobre el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, pero hoy vamos a penetrar en otros aspectos aún más profundos. Veíamos, en nuestra pasada plática, que en la antigua Persia se rendía culto a Ahriman. Indubitablemente, tal culto no era propio de los arios, sino de cierta cantidad de gentes, sobrevivientes de la sumergida Atlántida. Quiero referirme, en forma enfática, a los turanios. Incuestionablemente, para ellos Ahriman era el centro vital de su culto. Steiner habla de las fuerzas ahrimánicas, y muchos otros autores estudian tales fuerzas. Decíamos, en nuestra pasada cátedra, que Lucifer es el arcángel hacedor de luz, que no es esa criatura antropomórfica que nos presenta la clerigalia dogmática. Ciertamente, cada uno de nos tiene su propio Lucifer. Este, en sí mismo, es la reflexión del logos o de nuestro logo interior, en el fondo de nuestra psiquis, es la sombra, dijéramos, de nuestro logo y en las profundidades de nuestra psiquis. Es claro que, cuando no estábamos caídos, cuando aún vivíamos en el Edén, este Lucifer interior resplandecía en nuestras profundidades gloriosamente, mas cuando cometimos el error de comer de aquel fruto del cual se nos dijo, no comeréis, entonces nuestro Lucifer íntimo cayó, se convirtió en el diablo de que hablan las teogonías. ¿Que ahora necesitamos blanquear el diablo? Es verdad, muriendo en sí mismos, aquí y ahora. Cuando logramos la disolución del yo en forma radical, el diablo ese de la mitología se blanquea, vuelve a resplandecer, se convierte en el Lucifer, en el hacedor de luz, cuando él se mezcla con nuestra alma y nuestro espíritu, nos transforma por tal motivo en arcángeles gloriosos. Ahriman hace algo muy diferente, mis estimables hermanos, es el anverso de la medalla de Lucifer, es el aspecto negativo de él, y se expresa en la forma esa, de fuego ahrimánico de los antiguos turanios de Persia, es la fatalidad, los poderes tenebrosos de este mundo. Propiamente, Ahriman está aún más allá del ego mismo. Decíamos, en nuestra pasada reunión, que era el ego, pero hoy, avanzando didácticamente, diríamos que es la base del ego, el fundamento, que está más allá del mí mismo. Es el inicuo, del que nos hablará Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras, el hombre de pecado, la antítesis, dijéramos, o el anverso de la medalla, en relación precisamente con el Hijo del Hombre, el Anticristo. En el Apocalipsis de San Juan, se habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esas 7 cabezas son los 7 pecados capitales: ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza y gula, con todas sus derivaciones. En cuanto a los 10 cuernos, representan a la rueda del samsara, esto significa que gira incesantemente, por eso se dice que sube del abismo y va a perdición, corresponde a la rueda del samsara, debemos reflexionar en esto profundamente. Se habla de otra bestia que tiene 2 cuernos, y se dice que la primera recibió una herida en una de sus 7 cabezas, herida de espada, pero que sanó, y que las multitudes, todas, se maravillaron del poder de la bestia, que fue herida y vivió. Hay que saber comprender que uno puede acabar con los elementos que constituyen el ego, y sin embargo resucitar en la bestia, en el anticristo, en el monstruo de las 7 cabezas. Cuando se han aniquilado, absolutamente, a los demonios de la ira, es como si se hubiera herido una de las cabezas de la bestia, pero luego se fortifica tal defecto en dicha cabeza y la bestia vive. Asimismo, cuando se acaba con la codicia en todas las 49 regiones del subconsciente, cuando se aniquilan los elementos inhumanos de la codicia, la misma revive con más fuerza en otra de las cabezas de la bestia y así sucesivamente. Cuando un hombre ha logrado morir totalmente en sí mismo, queda la bestia. Por eso se ha dicho, mis queridos hermanos, que antes de venir el Cristo, viene el Anticristo, antes de que el Cristo resucite en un hombre, se manifiesta el Anticristo, la bestia que debe ser muerta. Bien dice el Apocalipsis que el que a espada hiere, a espada ha de morir, que quien a otros conduce al cautiverio, es también conducido al cautiverio, que de ahí la paciencia de los santos. Con esto se quiere decir, que a base de infinita paciencia, el Anticristo en nosotros puede ser muerto, pero esto requiere paciencia y trabajo. Incuestionablemente, el Anticristo hace milagros y prodigios engañosos, inventa bombas atómicas,
así es como hace llover fuego del cielo, etc., es escéptico por naturaleza y por instinto, terriblemente materialista. ¿Cuándo se ha oído decir que Ahriman sea místico? Nunca. Por eso los turanios, queriendo dominar al mundo, establecieron el culto de Ahriman, es decir, el culto del anticristo. Hay dos ciencias, de toda eternidad. La una, es la ciencia pura que solo la conocen los perfectos, la otra es la de la bestia, la del anticristo, terriblemente escéptica y materialista, se basa en el razonamiento subjetivo, no acepta nada que se parezca a Dios o que se adore, espantosamente grosera. Si ustedes echan una ojeada al mundo actual, verán la ciencia del anticristo por donde quiera. Y estaba dicho por los mejores profetas de la antigüedad, que llegaría el día de la gran apostasía, en que no se aceptará nada semejante a Dios, o que se adorara. Ese día ha llegado, estamos en él. Después de la gran apostasía en que estamos, que ha crecido y crecerá aún más, vendrá el cataclismo final, así está escrito por todos los grandes profetas del pasado. Lo que necesitamos nosotros es comprensión suficiente como para no seguir a la bestia. Desgraciadamente, cada uno de nosotros la lleva en el fondo de su psiquis. Si solo fuera una bestia externa, como lo suponen algunos, el problema no sería grave, pero lo grave, hermanos, es que cada uno la carga y tiene una fuerza terrible. Obsérvense ustedes a sí mismos y la descubrirán. Si ustedes son sinceros consigo mismos, y meditan, se concentran en su interior, tratando de autoexplorarse, podrán evidenciar dos aspectos perfectamente definidos, el uno, sincero, el de la mística verdadera, el de aquel que anhela, el que quiere de verdad autorrealizarse, conocerse a sí mismo, mas hay otro aspecto que ustedes mismos lo han sentido, que saben que existe, el de la bestia, que rechaza estas cosas, que se opone a estos anhelos, y que aunque un hombre sea muy devoto, muy sincero, tiene momentos en que siendo así, tan sincero, hay en él algo, en su interior, que se opone definitivamente a los anhelos espirituales. Aún más, se llega a reír de tales anhelos. De manera que hay una lucha, dijéramos, entre dos porciones de la psiquis, la que anhela de verdad y que es en esencia pura, y la de Ahriman, la de la bestia, que se ríe de estas cosas, que es groseramente materialista, que no las acepta. Si van a ser sinceros consigo mismos y se autoexploran, podrán evidenciar la realidad de lo que yo les estoy diciendo, y es que la bestia, Ahriman, el anticristo, no está interesado en asuntos espirituales. Ciertamente, a él lo único que le interesa es la materia física, densa, grosera. Precisamente, el ateísmo marxista-leninista, el materialismo soviético, tiene su fundamento en Ahriman. Pero les digo, se necesita ser sinceros consigo mismos. En ustedes hay una parte que es fe, y sienten en su psiquis el anhelo, mas hay otra parte que a ustedes mismos no les gusta, pero existe, aunque no les guste, que es el escepticismo. No existe, y si existe eso, es la antítesis de lo que ustedes quieren, y lo más grave es que ustedes también son esa antítesis. Obviamente, tal antítesis es la del anticristo, la de Ahriman. Ustedes saben que la morbosidad, por ejemplo, la lujuria, es asqueante, abominable, pero hay algo en la psiquis de ustedes que se ríe de sus anhelos de castidad, que lo grave es ganarles la partida, es Ahriman, la bestia. ¿Saben ustedes que la ira, por ejemplo, es asqueante, porque mediante la ira se pierde la clarividencia, se arruina? Ustedes se proponen no tener ira, pero en cualquier momento están tronando y relampagueando, obviamente. No hay duda que se trata de los yoes, y hasta logran controlarlos, pero algo surge en el fondo, tras estos yoes, que se mofa de sus buenas intenciones. Un hombre podría acabar con la ira y sin embargo, en cualquier momento podría sentirla, aún habiéndola acabado, porque cualquier cabeza de la bestia, herida por filo de espada, vuelve otra vez a curarse. He ahí el poder de la bestia. Por eso es que todos se inclinan ante la bestia y la adoran, es el anticristo. Quienes suponen que el anticristo ya nació en el Asia, por allá, y que viene rumbo al occidente y que volverá en tal año, haciendo maravillas y prodigios, están completamente equivocados. El anticristo lo lleva cada uno en su interior, es la bestia, es Ahriman, es, dijéramos, el anverso de la medalla del hombre causal, y está formado por todas esas causas ancestrales, delictuosas,
que desde los antiguos tiempos hemos creado, de vida en vida, es el aspecto negativo del hombre causal. Así pues, si somos sinceros, si somos honrados con nosotros mismos, si tenemos el valor de autoexplorarnos juiciosamente, venimos a descubrir que realmente el inicuo, del que nos habla Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras, somos cada uno de nosotros. Todo lo que vela a Dios, que se adore, es motivo de burla para el inicuo. Obsérvense ustedes a sí mismos, tienen sus momentos de mística, de oración, de devoción, son momentos deliciosos, pero a la hora menos pensada surge el inicuo, que se ríe de todas estas cosas. Cuando ustedes lo ven, ya es tarde, ya se ha reído. Y es que cada cual lo lleva en su interior y es muy fuerte, muy poderoso, hace milagros y prodigios engañosos, ha inventado toda esa falsa ciencia y todos los sabiondos de laboratorios de química, de física, de mecánica, de biología, que no ven más allá de sus narices, dicen, ¿eso? Eso no existe, eso no está demostrado. ¿Aquello? Bah, son leyendas de las gentes ignorantes de otros tiempos, de antes, con una soberbia y un cinismo desconcertante. Esa es la ciencia del inicuo, del anticristo. Hay otra bestia, delante del inicuo, que tiene dos cuernos, es el yo, el ego, el mí mismo, que le es dable hacer todas las maravillas y señales delante de la humanidad y que defiende al inicuo, dotada de gran poder. Esas son las dos bestias del Apocalipsis de San Juan. Muchos logran destruir la primera bestia, se someten a las ordalías de la iniciación y lo logran, pero muy raros son los que consiguen aniquilar al inicuo, al anticristo. No hay como la bestia, dice la humanidad, y toda rodilla se doblega ante la bestia. Ella hace aviones ultrasónicos, cohetes que cruzan el espacio a velocidades gigantescas, ella crea sueros, medicinas, elabora armas atómicas, da la chispeante intelectualidad a los líderes políticos, etc. Destruir al inicuo, ¿quién podría? ¿Quién será lo suficientemente fuerte como para destrozarlo en sí mismo? Algunos lo han logrado, sí, mas después han delinquido. ¿Quién le quita la fuerza a la bestia que puede ser muerta y resucitar? Obviamente, el Hijo del Hombre, que cuando viene a este mundo, es siempre sometido a ignominia, es expuesto a toda clase de vejaciones. Pero, ¿quién es su vejador? ¿Quién lo somete a ignominia? La bestia. Cuando él viene a este mundo, tiene que entrar en la bestia y la bestia se mofa de él y le somete a ignominia, es su cárcel, en su prisión. Siendo él valeroso, la bestia es cobarde, entonces es sometido a la ignominia. Siendo él casto, la bestia no lo es, él sufre lo indecible, mas cuando la bestia es muerta, cuando es lanzada en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el Hijo del Hombre resucita de entre los muertos y vive. Bien, habrán visto ustedes cómo se representa al divino rostro, la cabeza coronada de espinas del Hijo del Hombre. Abundan en distintos lugares del mundo tales cabezas, vienen de la edad de bronce, y es que el rostro del Hijo del Hombre es bañado en sangre por las vejaciones que sufre, metido dentro de la bestia, ha de sufrir hasta que la bestia sea muerta. Escrito está, pues, que antes de venir el Cristo, viene el anticristo, y hablando en forma colectiva, diré que antes de que venga la edad de oro, el anticristo se habrá hecho omnipotente sobre la faz de la tierra, la ciencia se multiplicará, dice Daniel. La ciencia materialista del anticristo, entrará en uno, y toda rodilla se hincará ante la bestia, así está escrito. El falso profeta que hace señales delante de la bestia, es el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, y la bestia monta sobre la gran ramera. ¿Cuál de estas, de las dos bestias? El abominable órgano cundartiguador, la serpiente tentadora del Edén. Así pues, hermanos, es necesario comprender lo que es la bestia, que tiene poderes terribles, gigantescos. Cuando uno comprende esto, se preocupa entonces por hacer dentro de uno mismo, una creación nueva. Como dice Pablo de Tarso, y es verdad, la circuncisión nada vale, la incircuncisión nada vale, lo importante es hacer una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? La fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Y cuál es la marca del Cristo? Los estigmas, dijéramos, las señales del mercurio, con el que se está trabajando, hablando en rigurosa alquimia. Mas si uno, hermanos,
no hace una nueva creación, nada hecho. En los antiguos misterios de Egipto, cuando el iniciado iba a recibir su primera iniciación, entraba en un sarcófago, en un sepulcro, lleno de muchos verbos, y allí permanecía dormido 3 días con sus noches, como muerto. Entonces, fuera del cuerpo físico, se encontraba cara a cara con su madre divina, Isis, la cual traía en su diestra un libro, el libro de la sabiduría, mediante el cual es posible orientarse uno para realizar la gran obra. ¿Y cuál es el libro de la sabiduría? El Apocalipsis. ¿Quién lo entiende? El que esté haciendo la gran obra. Quien no esté haciendo la gran obra, no lo entenderá porque ese es el libro de toda creación. Pasados los 3 días, el iniciado resucitaba de entre los muertos, porque volvía a la vida. Es claro, no era la resurrección mayor, no una pequeña resurrección, porque en cada iniciación algo muere en nosotros y algo resucita en nosotros. Así, por este camino, vamos muriendo y resucitando poco a poco. Estos 3 días son las 3 purificaciones por las cuales tiene uno que pasar, 3 purificaciones, por el fuego y por el hierro. La resurrección mayor, solamente es posible después de la muerte mayor, cuando uno resucita a fondo, cuando pasa por la gran resurrección, Ahriman ha muerto, y no queda nada del anticristo, ni de la bestia, ni del falso profeta, para ellos, el lago ardiente con fuego y azufre que es la muerte segunda. Entonces se levanta el Hijo del Hombre. Él resucita en el Padre y el Padre resucita en él, porque el Hijo y el Padre son uno. Así pues, todo está dentro de nosotros, es dentro de nosotros mismos que nos toca trabajar. Así como estamos, somos un fracaso, necesitamos que muera el ego, y ya habiéndolo logrado, se hace necesario que muera la bestia, Ahriman, el monstruo de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, el anverso del hombre causal. Solo así, mis queridos hermanos, es posible resucitar un poco más tarde. Antes de ese instante, tendremos que contentarnos con pequeñas muertes y resurrecciones, pero no es posible la resurrección final antes de la muerte de la bestia. Todas las escuelas nos hablan de que el iniciado permanece 3 días entre un sepulcro y que después de eso, sale transformado. Algunas escuelas toman eso literalmente, crudamente, creen que de verdad son 3 días. Allí acostado uno, metido entre una caja de muerto, y que luego se levanta hecho un dios. No entienden la realidad de las cosas, no quieren entender que esos 3 días son las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego. Para lograr eso, se necesita toda una vida de sacrificios. Zaratustra, comenzó muy joven y ya anciano, lo logró. Hay quienes comienzan ya a edad madura o viejos, obviamente, no alcanzan en una sola existencia a hacerlo, mas pueden avanzar mucho y en futuras existencias, o en una futura existencia, terminar la gran obra. Pero no es posible, repito, llegar a la resurrección suprema sin la muerte del anticristo. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos.